Ahí está ahí, ¿verdad? Vamos a empezar con el tema de la charla de hoy. La charla se anunció bajo el título de confianza. Aquí estoy poniendo también otra acepción de esta emoción que vamos a revisar el día de hoy, que es fe, ¿sí? Como ustedes recordarán, ahorita estamos haciendo todo un recorrido a través de una serie de emociones. Le llamamos a nuestra serie de charlas de los jueves emociones sublimes. Y hemos hecho ya un recorrido por varias emociones elevadas, maravillosas, muy hermosas, como por ejemplo el amor incondicional, la compasión, la alegría empática, la ecuanimidad y la devoción. Son todas las emociones que hemos revisado hasta el momento. El día de hoy vamos a revisar esta otra, la confianza o la fe. Y bueno, pues nada más quiero recordar un poquito de por qué estamos haciendo este viaje, digamos, a través de diferentes emociones sublimes, ¿no? ¿Por qué el énfasis en las emociones? Como vimos en la primera charla que dimos al respecto de este tema, es que finalmente el budismo es un camino de transformación. El budismo es un sendero en el que conforme lo vamos andando, todo nuestro ser se va transformando. Pero básicamente, quizá lo más primordial que se transforma son nuestras emociones. Es un camino de transformación de la mente, transformación de las emociones, transformación de la mente-corazón. Esto que en el budismo llamamos chitta, mente-corazón. Entonces, obviamente, si el budismo se trata de la transformación de la mente-corazón, pues obviamente es muy importante saber qué emociones son aquellas que son más conducentes a la iluminación, ¿no? ¿Cuáles son las emociones a las cuales habría que aspirar para acercarnos de una manera más firme, más segura hacia la experiencia de la iluminación? Todo el Dharma, todo el budismo son una serie de indicaciones y de prácticas y de consejos y de principios para irnos llevando poco a poco a la experiencia de la iluminación. Y estas emociones que estamos revisando ahorita son precisamente esas emociones que es importante cultivar para acercarnos hacia la iluminación. Y obviamente se trata no nada más de identificar a las emociones y decir, ay, mira qué bonitas, son emociones bien padres, ¿no? Sino se trata de poder identificarlas con la suficiente, digamos, precisión. Y estas emociones particularmente que estamos explorando en esta serie, pues son centrales en la práctica del budismo. Es central comprender la naturaleza de estas emociones, como que comprender de qué están hechas, ¿verdad? Comprender su sutileza, su profundidad, para poder cultivarlas en nuestra propia vida. Entonces, bueno, pues de eso se trata nuestra serie. Y la emoción de hoy es confianza o fe. Fíjense que estamos tratando de traducir con estos dos términos, confianza y fe, estamos tratando de traducir un término en sánscrito que es shraddha. Es un término en sánscrito y en pali es sada. Fíjense que lo quise poner en pali también porque muchos de ustedes reconocerán, yo que me llamo Sadayoti, Sada es parte de mi nombre, parte del nombre que me dieron en el momento en el que me ordenó mi preceptora para mí, me dio este nombre, Sadayoti. Sada entonces significa fe. En el caso de mi nombre, Yoti significa radianza o radiación. Entonces, el brillo, la luz, la radianza de la fe es lo que significa mi nombre. Pero bueno, pues fe, ¿verdad? Me da gusto, de hecho yo escogí dar esta charla precisamente porque pues para mí el tema de la fe, bueno, es parte de mi nombre, es parte de quién soy, ¿verdad? Pero a la vez es un reto también mantenerme en contacto con la fe y explorar constantemente, no partir de la base de que ya sé qué es la fe,
sino siempre mantenerme abierta al misterio de lo que esa palabra significa y cómo le doy vida en mi propia vida, valga la redundancia, ¿no? ¿Cómo le doy vida a mi propio nombre? ¿Cómo le doy vida a esta palabra tan grande, ¿no? Para que realmente sea parte de mí, para que sea parte de mi vida, para que mi práctica esté dirigida, mi camino a la iluminación esté dirigida por esto, ¿no? Por esta emoción tan maravillosa, tan noble, tan elevada que es la fe. Entonces, bueno, de alguna manera les voy a decir mis propias reflexiones sobre lo que es la fe, pero también, o sobre lo que es Shraddha, pero los quiero mantener también abiertos a que finalmente ninguno de estos dos términos, ni confianza ni fe, traducen de manera apropiada lo que significa Shraddha. ¿Qué significa realmente Shraddha? ¿A dónde apunta? ¿No? Entonces, bueno, primero que nada, pensando Shraddha en términos de confianza. Vamos a ver si la palabra confianza nos gusta, ¿no? Fíjense, aquí encontré una definición de confianza que dice, es la creencia en que una persona será capaz y deseará actuar de manera adecuada en una determinada situación. Entonces, la confianza en este caso parece tener que ver con que tú confías en que otra persona va a hacer lo que le toca hacer, ¿verdad? Tú crees, hay una creencia, ¿verdad? Hay una especie de apuesta de que efectivamente esa persona va a hacer lo que le toca hacer, ¿no? Es una especie, como dice aquí, es una hipótesis. La confianza es una hipótesis sobre la conducta futura de una persona. Es una apuesta que consiste en no inquietarse con el hecho de que no tienes control sobre el otro. No tienes control sobre el otro, pero confías, apuestas a que sí, va a hacer aquello que quedó de hacer o va a hacer aquello que le corresponde o qué sé yo. Entonces, en esta definición, me parece una definición que para nada, ¿verdad? Para nada refleja lo que queremos hablar aquí de Shraddha, porque pues es una definición básicamente que está concentrada en lo que otra persona hace o no hace, ¿no? Y más bien está asociada como a situaciones más de tipo, pues como más cotidiano, más mundano, ¿no? Entonces no me da este elemento, digamos, como de la connotación emocional tan importante que tiene para mí la palabra Shraddha, ¿no? Ahora, en esta definición que les acabo de dar de confianza, pues sí está el elemento de la creencia, ¿verdad? Hay algo en la confianza que tiene que ver con una creencia y esa creencia se asocia efectivamente al concepto de fe, que ahorita vamos a ver más adelante. Pero entonces, bueno, esa es una definición de la palabra confianza. Vamos a ver que tal vez es bastante limitada en lo que realmente la palabra Shraddha significa, que ahorita vamos a explorar con más detalle. Ahora vamos a ver si la palabra fe nos gusta, ¿verdad? Creo que la palabra fe, a mí me comunica más la palabra fe para comunicar Shraddha. Pero vamos a ver algunas definiciones de la palabra fe para ver si les suena. Fíjense, una primera definición de la palabra fe es el acto de reconocer sin cuestionamientos la existencia de un ser supremo, la existencia de un orden divino. Entonces es una definición de fe. Entonces, reconocer sin cuestionamientos, eso es un elemento importante de esta definición. Reconocemos sin cuestionamientos, no cuestionamos, no ponemos en tela de juicio esto que nos están diciendo. Y esto que nos están diciendo es básicamente la existencia de un ser supremo. Bueno, ahí ya de entrada, definitivamente esa concepción o esa definición de la palabra fe, pues no embona con el budismo, ¿verdad? Porque sabemos que en el budismo no hay la creencia en un Dios o en un ser supremo. El budismo es una religión no teísta, es una religión en donde no se parte de la existencia de un ser absoluto, creador del universo, que tiene existencia por encima y más allá
de todo lo demás, ¿no? Entonces, no, en el budismo no se tiene esa creencia, no se tiene ese principio. Y no nada más no se tiene esa creencia, sino que el mismo Buda dijo que la creencia en un ser supremo, en un ser absoluto, en un Dios creador, podía funcionar como un obstáculo muy serio para alcanzar la iluminación. Entonces, definitivamente ese concepto de fe, pues nada que ver, ¿verdad?, con el budismo. No nada más no embona, ¿verdad?, sino que pareciera completamente contrario a una práctica o a una concepción budista. Es completamente ajeno al budismo, esa connotación de la palabra fe. Hay otra connotación de la palabra fe, vamos a leer esta a ver si les gusta, ¿no? La fe es la seguridad o confianza en una persona, cosa, deidad, opinión, doctrina o enseñanza que se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencia que demuestre su verdad. Esta definición me gustó más, la verdad, ¿no? Dice que podemos tener seguridad o confianza en algo más allá de necesitar que algo te pruebe que eso es verdad, ¿no? No necesitas de comprobar, no necesitas evidencias para comprobar que aquello es verdad. Y fíjense, esta definición de fe es la base para los dogmas de fe que encontramos en muchas religiones, ¿no? Un dogma de fe es algo que sencillamente no se cuestiona, ¿no? Un dogma de fe es, ¿cómo puse aquí? Por aquí puse mi definición de dogma. Ay, ya se me fue. Dogma, sí. Dogma, algo que se tiene por cierto y que no se pone en duda, ¿no? Entonces hay muchas religiones que parten de dogmas de fe, ¿no? Por ejemplo, ahora que habló Kemarati el domingo pasado sobre budismo y cristianismo, hablaba de que algunos de los dogmas de fe del cristianismo es, por ejemplo, el dogma de que Cristo es el Hijo de Dios, ¿no? Es un dogma de fe, punto, en el cristianismo. Y en la medida en que cuestionas ese dogma, efectivamente te estás apartando del cristianismo, ¿verdad? Bueno, en el budismo no hay tal cosa como dogmas, no existen dogmas. Entonces, en ese sentido, esa concepción de fe tampoco le queda al budismo, ¿no? Sin embargo, hay elementos de estas definiciones que acabo de leer que podrían resonar con esta palabra, shraddha. Está, por ejemplo, el hecho de que involucra, por ejemplo, una creencia, involucra una confianza en algo, ¿no? Y involucra algo que no a ver, ahorita regreso a esa idea, mejor voy a seguir adelante con lo que tengo en mente. Entonces sí, involucra una cierta creencia, una confianza. Pero la palabra shraddha, fíjense, ahora sí, vamos más en detalle a definir o a explorar qué significa la palabra shraddha. Nuestro maestro Sangharakshita dice que la palabra shraddha proviene de un verbo que significa poner el corazón en. Poner el corazón en. A mí eso me lo dice todo, ¿verdad? Tener fe en algo, tener shraddha en algo, es cuando pongo mi corazón en ese algo. Entonces, fíjense cómo esta connotación que tiene la palabra shraddha no hace tanto referencia a un aspecto como cognitivo o racional, sino más bien a algo completamente emocional. Poner el corazón en, ¿no? De hecho, es un elemento volitivo. Y siendo un elemento volitivo, la fe, shraddha, es acción, es karma, genera, digamos, marcas en mi conciencia, ¿no? En ese sentido, deja una huella kármica en la medida en que actúo desde la fe, ¿no? La fe, como les digo, es acción, ¿no? Entonces,
Poner el corazón en. Hay otra traducción de la palabra confiar que es entregarse o es descansar en. Esa traducción de la palabra confiar me gusta porque es descansar en. Eso es lo que hacemos cuando tenemos fe, cuando tenemos shraddha en algo. Descansamos en algo, ¿no? Es una convicción, es una certeza, es una seguridad, ¿no? Ahora, cuando decimos que shraddha es poner el corazón en, es más, lo voy a apuntar aquí en el pizarrón porque está bonita esa traducción. Poner el corazón en. Pues bueno, poner el corazón en qué, ¿verdad? ¿En qué ponemos el corazón los budistas? Pues la respuesta creo que es relativamente directa, ¿verdad? Ponemos el corazón en nuestros valores más elevados, en nuestros principios más nobles y más bellos, ¿sí? Poner el corazón en ellos implica resonar con ellos, implica que respondemos emocionalmente ante ellos, nos conectamos con ellos cuando podemos entrar en contacto con ellos, ¿no? Entonces esa resonancia, ¿verdad? Esa resonancia, esa especie de reverberación del corazón cuando se conecta con estos principios elevados, esa es shraddha, esa es la fe, ¿sí? Nuestro maestro Sangharakshita tiene una frase muy hermosa que define, de acuerdo a su propia comprensión, lo que es la fe. Y dice, la fe es esa resonancia de la parte más elevada y más bella que hay en nosotros, con la parte más elevada y más noble que hay en el universo. Entonces, esa capacidad de que mi corazón resuene de la parte más elevada de mí, que pueda resonar con aquello que es más elevado y más noble en el universo, ¿no? Entonces hay una resonancia, y a mí hasta casi que esa resonancia, esa reverberación cálida de la fe, me comunica muchísimo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de poner el corazón en nuestros valores más elevados, o poner, digamos, resonar con nuestros valores más elevados, ¿cuáles son estos valores más elevados? Probablemente ya lo tienen en su cuaderno bien apuntado ya, ¿verdad? Nuestros valores más elevados, para nosotros los budistas, son el Buda, el Dharma y la Sangha. Nuestros valores más elevados es lo que nosotros llamamos nuestras tres joyas: Buda, Dharma y Sangha. Entonces, cuando nosotros hablamos de tener fe, de tener shraddha en el budismo, ¿en qué tenemos fe o en qué ponemos nuestro corazón? En estos tres principios o en estos tres grandes valores, que son, bueno, varias veces lo hemos explicado cuando vamos a saludar a las tres joyas que están representadas en nuestro altar. Brevemente explicamos a qué se refiere cada uno de ellos, ¿verdad? Pero tener fe en el Buda o tener shraddha hacia el Buda, responder, digamos, desde el corazón hacia el principio que representa el Buda, la mente iluminada, significa de alguna manera en que yo tengo esta certeza de que la iluminación es posible, de que creo que Siddhartha Gautama alcanzó la iluminación, alcanzó este estado de despertar que llamamos iluminación, que se caracteriza por una compasión infinita, por una sabiduría profunda, por una energía inagotable, ¿no? El Buda alcanzó ese estado. Entonces, primero que nada, tengo confianza, tengo certeza de que efectivamente así fue.
el Buda alcanzó ese estado. Y además tengo confianza y tengo certeza de que cualquier ser humano, si practica el Dharma, puede tener acceso a esa misma experiencia, ¿no? Entonces, fe en el Buda es fe en que alcanzó la iluminación y en que efectivamente cualquier ser humano tiene acceso a esa experiencia, ¿sí? Si se fijan, entonces, tener fe en el Buda es lo que llamamos, es el acto de ir a refugio. Esto que llamamos los budistas ir a refugio al Buda. El ir a refugio es un verbo en activo, es la acción de movernos hacia este gran principio que es el Buda, ¿no? La budeidad, la mente iluminada. Tenemos fe en el Buda implica que queremos ir hacia allá, que queremos que esta creencia, esta convicción, esta confianza en que la iluminación es posible, dirija mis pasos en esta vida, ¿no? Eso es ni más ni menos que el acto de ir a refugio. Entonces, fíjense cómo que la fe y el ir a refugio van tan de la mano. De alguna manera estamos hablando de la misma cosa, ¿verdad? La fe es lo que alimenta el ir a refugio. La fe es lo que está detrás del ir a refugio. Es la energía, es el combustible de ese movimiento que nos lleva hacia las tres joyas, que nos ayuda a buscar en las tres joyas significado y dirección. Y obviamente el ir a refugio al Buda, digamos, es el ir a refugio primario. De ahí se derivan los otros dos, ¿no? Tener fe en el Buda es la fe, digamos, primaria, y de ahí viene la fe en el Dharma y la fe en la Sangha. La fe en el Dharma, o poner el corazón en el Dharma, implica tener confianza en la visión de la mente iluminada, en que lo que el Buda vio es realmente la realidad. El Buda vio la realidad y la describió como bien pudo, ¿verdad? Y no nada más la intentó describir a través de diferentes dedos, digamos, apuntando en esa dirección, sino que también nos dio una serie de enseñanzas, nos dio una serie de prácticas, de doctrinas, de orientación, guía, ¿no? Preceptos que tienen por objeto llevarnos hacia la iluminación. Entonces, tener fe en el Dharma es tener fe en que efectivamente todas esas enseñanzas del despierto, del iluminado, efectivamente conducen para allá, nos conducen poco a poco a tener la misma experiencia que él tuvo. Entonces, tener fe en el Dharma es poner el corazón en el Dharma, es confiar en que efectivamente las enseñanzas del Buda nos conducen a la iluminación. En ese sentido, es ir a refugio al Dharma, ¿no? Ese es el ir a refugio al Dharma. Y por último, tener fe o tener shraddha dirigida hacia el principio de la Sangha. La palabra Sangha significa la comunidad, ¿no? La comunidad espiritual. Tener fe en la Sangha para mí implica que confías en que esta comunidad de personas que están recorriendo el camino del Dharma o que lo han recorrido es el contexto perfecto en el que yo puedo practicar el Dharma y sentirme apoyada por este contexto de práctica, ¿no? Entonces, tener fe en la Sangha implica tener fe en que las personas que están practicando el Dharma son la mejor compañía de la que me puedo rodear si yo misma deseo practicar ese camino o deseo caminar ese camino, ¿sí? Entonces, esa es la fe en la Sangha. Entonces, nuestras tres joyas finalmente son el objeto primordial de la fe, son los objetos primordiales de la fe en el budismo, ¿sí? Y cuando hablamos, hay principios muy importantes como, por ejemplo, el principio de la coproducción condicionada, ¿no? La enseñanza o la doctrina del Buda que nos dice que todo surge en dependencia de condiciones. Esa descripción, digamos, tan pequeñita, ¿verdad?, de la realidad. Todo surge en dependencia de condiciones, que es de una profundidad inaudita, ¿no? Ese principio, finalmente, tener fe en ese principio tiene que ver con tener fe en el Dharma. Eso es una de las formas en las que se ha expresado el Dharma, ¿no?
Y, por ejemplo, la ley del karma. La ley del karma es un caso particular de la ley de la coproducción condicionada, ¿no? Entonces, tener fe en la ley del karma o confiar en la ley del karma de alguna manera es una forma de tener confianza en el Dharma, de confiar en el Dharma y de apoyarnos en él, ¿sí? Ahí están las tres joyas. Ahora, quiero comentar que desde la perspectiva budista, la fe no tiene nada que ver con una creencia ciega, ¿sí? A ver, déjenme jalar mi hilito para acá. Quiero apuntar las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes de la fe de acuerdo al budismo? La experiencia, la razón y la intuición. Entonces, de acuerdo al budismo, Shraddha, la fe, no es una experiencia de poner el corazón ciegamente en quién sabe qué cosa, ¿no? No hay tal cosa como una fe ciega, como un dogma o como una creencia que hay que tener para ser un buen budista, ¿no? La fe en el budismo proviene de estas tres fuentes, proviene de la experiencia, de la razón y de la intuición, ¿no? Fíjense, proviene de la experiencia. Primero que nada, proviene de la experiencia. Cuando yo me acerqué al budismo por primera vez, me acerqué a unas clases de meditación. Yo, la verdad, no estaba buscando una religión, ni un camino espiritual, ni siquiera estaba buscando una clase de meditación. Lo único que quería era tranquilizar un poquito mi mente. Ahí regalan té, pues voy, ¿verdad? No, lo único que quería era tranquilizar un poquito mi mente. Me dijeron que la meditación estaba buena para eso y dije, pues a ver, vamos a meditar. Entonces fui a mi primera clase de meditación y dije, wow, ¿qué es esto? ¿Verdad? ¿Qué es esto? Me abrió así como que una ventana para poder ver de pronto un paisaje de mi propia experiencia, una profundidad en mi propia experiencia que yo no sabía que existía, ¿no? Entonces empecé a practicar la meditación. Y al cabo, literalmente, al cabo de 15 días de practicar la meditación diariamente, de pronto me empecé a sentir una persona diferente. Me empecé a sentir mucho más clara, mucho más ecuánime, mucho más amable, mucho más tranquila, mucho más feliz, ¿no? Una serie de cosas empezaron a pasar y yo dije, ¿qué está sucediendo, no? Y bueno, pues poquito a poquito así fue que me empecé a interesar por el budismo y empecé a decir, oigan, ¿qué es esto, no? Entonces me puse a leer un poquito, estuve oyendo ahí unos cassettes, porque en aquel entonces las charlas de Bhante estaban grabadas en cassettes. Hoy estoy hablando de hace mucho tiempo. Entonces oía yo mis cassettes en mi Walkman, ¿no? Y empecé a aprender un poquito sobre budismo y entonces se me empezó a abrir el panorama. Pero esta primera fe que yo tuve hacia el budismo, este primer acto de buscar, fíjense, como de ir a refugio, un ir a refugio, digamos así, como primigenio que me vino, ¿verdad? De buscar ahí en el Dharma, de buscar ahí en eso que estaba abriéndose para mí. Pues un sentido de orientación, ¿verdad? Díganme por dónde, díganme por dónde. Yo quiero saber de esto, ¿no? Entonces ese pequeño ir a refugio que surgió en mi corazón, muy incipiente, ¿no? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió esa fe? Pues de la experiencia, ni más ni menos, ¿no? De que en mi propia experiencia yo estaba viendo que se estaba dando una transformación, que estaba yo mejor, que estaba yo más clara, que estaba yo comprendiendo las situaciones en las que yo misma me encontraba inmersa de una manera más nítida, más ecuánime, ¿no? Entonces algo estaba pasando. Y yo creo que eso pasa con el budismo en el momento en el que lo empezamos a practicar. Empezamos a notar cambios, ya sea que practiques la meditación o simplemente que practiques la ética, por ejemplo. Simplemente, digo, muy entre comillas, ¿verdad? Simplemente, o sea, no, la ética budista es profundísima, ¿no?
Entonces, si te pones a practicar la ética budista, si te pones realmente a comprenderla y a llevarla a tu vida, te vas a dar cuenta cómo tu vida se transforma. Pero así, conforme estoy hablando, vas viendo cómo se transforma tu vida. La ética es profundamente transformadora. Entonces empiezas a practicar la ética y empiezas a ver cambios. Empiezas a leer sobre el budismo, empiezas a aprender sobre las distintas ideas, los planteamientos del Buda, lo que el Buda, sus primeros sermones, empiezas a oír sus palabras, te empiezan a hacer sentido y las empiezas a incorporar en tu propia comprensión de la vida y te empiezan a abrir todo un panorama. Yo me acuerdo cuando yo escuché por primera vez la enseñanza de las 4 nobles verdades, ¿no? Esa enseñanza, cómo me abrió los ojos. Y la enseñanza dice en su primer renglón, el sufrimiento existe. ¿Verdad? Algo tan evidente como eso, el sufrimiento existe. Cuando yo lo leí por primera vez en palabras del Buda, yo dije, claro, claro. Y de pronto algo se abrió, como si las nubes se disiparan de pronto en mi comprensión de mi propia experiencia, ¿verdad? Y después la segunda noble verdad, el sufrimiento tiene una causa y la causa es el deseo. O sea, para mí el incorporar esa comprensión en mi vida cotidiana, obviamente una comprensión hasta cierto nivel, ¿verdad? Porque la comprensión a un nivel más profundo, a un nivel de sabiduría, a un nivel de praña, pues es algo que está surgiendo poquito a poco en mi vida, espero, ¿no? Pero al menos en un inicio, esa comprensión preliminar de las palabras del Buda me cae que hizo que mi vida se empezara a transformar, ¿no? Entonces, en mi propia experiencia lo estaba yo viendo. O sea, la fe para nada era ciega, era una fe que estaba plantada en algo que ya era, una transformación que ya estaba en curso, ¿no? Nadie me lo tenía que contar, yo ya lo sabía, porque lo estaba viviendo, ¿no? Después, fíjense, la fe también está cimentada en la razón. La razón es una gran cosa, ¿verdad? Realmente la capacidad de razonamiento del ser humano es increíble, increíble, ¿no? Y la capacidad de comprensión y de análisis que tiene la mente humana es increíble. Y hay veces que pensamos que la fe no tiene nada que ver con la razón, ¿verdad? Pero no, en el budismo sí tiene que ver con la razón. Nosotros podemos escuchar las enseñanzas y analizarlas racionalmente y ver si hacen sentido, ¿no? Aquí en mis notas tengo que, fíjense, existen dos formas en las que podemos razonar en torno al Dharma. Primero que nada, basados en la evidencia externa. ¿Qué evidencia externa tenemos, no? Pues la evidencia externa tenemos al Buda, a una persona que decía que estaba iluminado, y tú puedes ver en la evidencia externa si efectivamente hay razones para creer que el Buda está iluminado. Y tú puedes analizar qué era lo que decía el Buda, cómo actuaba el Buda, qué era lo que planteaba en este sermón, lo que planteaba en aquel sermón, la manera en la que se conducía, la manera en la que tomaba sus decisiones. Y una cosa que yo encuentro fascinante del Buda y de las enseñanzas budistas es su increíble consistencia. La personalidad del Buda la ves muy clara en sus enseñanzas y ves ahí a una persona, ¿no? A una persona que plantea una serie de cosas y que actúa de acuerdo a ellas. Y su manera de actuar y su manera de decir y lo que dice en este sermón y en aquel es increíblemente consistente. Entonces mi razón me dice, pues sí, ahí hay alguien que algo trae, ¿no? Algo trae. En mi propia razón me permite empezar a cultivar un cierto sentido de fe hacia el Buda, de confianza, ¿verdad? Que sí, este ser humano parece una persona completamente consistente, completamente razonable, ¿verdad? Y completamente, otra palabra que estaba yo buscando aquí, que ahorita se me fue. En fin, ya se me fue.
consistencia y constancia en la conducta, eso, ¿no? Y también, por otro lado, está el análisis racional que podemos hacer de las enseñanzas, ¿no? A través de nuestra propia deducción, ¿no? Ver si las enseñanzas que estamos escuchando suenan lógicas, ¿no? Y mi propia experiencia de las enseñanzas budistas, y que fue una de las cosas que también me atrajo muchísimo del budismo, es lo impecable que es el Dharma, incluso desde el punto de vista racional. Es impecable. Los planteamientos que va haciendo, no hay contradicciones por ningún lado, ¿no? Es increíblemente profundo e impecable en su planteamiento racional el Dharma, ¿no? Entonces, esa es una fuente de fe también, la razón, el análisis racional, ¿sí? Y por último, la intuición. Fíjense, la intuición es esa facultad muy difícil de describir. ¿En qué consiste la intuición, verdad? Es cuando algo, la intuición no tiene que ver ni con la razón ni con la experiencia, es más que nada cuando algo como que te suena, algo como que te suena que así es, ¿no? La intuición, digamos, tiene que ver con que nuestro maestro Bhante habla de que los seres humanos tenemos una gran afinidad con la iluminación. Cuando nosotros escuchamos hablar de la iluminación, nos suena, porque ya dentro de nuestro corazón hay una semillita. Nuestra naturaleza más profunda, nuestra naturaleza más verdadera, es la mente iluminada. Lo que realmente somos, digamos, en nuestra versión más profunda y más perfecta, es la mente iluminada. Entonces la mente iluminada, la budeidad, la iluminación, no nos es ajena, nos suena, ¿no? Entonces, en el momento en el que nosotros escuchamos de la mente iluminada, nosotros escuchamos del despertar, hay algo que nos resuena. Esa resonancia podemos decir que es la intuición. Eso que te suena, eso que dices, sí, como que es un saborcito que como que si casi pudieras reconocer, ¿no? Ese saborcito de pronto de una enseñanza que dices, pues mira, no me consta, y no sé si es razonable o no, pero me sabe, me lo puedo saborear como algo que suena cierto, ¿no? Eso es la intuición. Y la intuición puede ser una fuente de fe muy importante. Ahora, nuestro maestro Bhante nos da una especie de advertencia, ¿no? Si nosotros apenas estamos empezando el camino del Dharma, si estamos empezando realmente cualquier camino espiritual, probablemente la intuición no sea nuestro mejor aliado todavía, ¿no? Porque si estamos apenas en pañales, ¿no?, en un camino espiritual y nos confiamos demasiado en la intuición, ignorando las otras dos fuentes de la fe, podemos caer en una especie de autoengaño, ¿no?, en estar ahí dándole vueltas a simplemente temas que nos hacen sentir seguros o que nos dan placer o que nos reafirman de alguna forma, ¿no? Entonces la intuición hay que tomarla con pincitas, ¿no? Y hay que aprender a desarrollarla también. Y en un sentido, pues usar los tres elementos para alimentar nuestra fe. Porque como decíamos en un inicio, ¿no?, estamos intentando explorar estas emociones sublimes porque queremos aprender a desarrollarlas, queremos aprender a alimentarlas, y sí podemos aprender a alimentar nuestra fe. Alimentar nuestra fe de alguna manera es fortalecer nuestro ir a refugio. Claro que queremos aprender a hacer eso, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, queremos aprender a que la experiencia, la razón y la intuición en torno a la budeidad, en torno al camino de las enseñanzas y en torno a la comunidad, nos vayan empujando. Realmente la fe es una especie de combustible, es una especie de gasolina, ¿verdad? Para que el carrito de esta vida, ¿no?, se vaya orientando hacia las tres joyas. Entonces podemos aprender a alimentar estas tres cosas. Alimentar la experiencia, pues a partir de practicar y evaluar. Como el Buda dijo,
No crean en mis palabras, pónganlas a prueba, de la misma manera en que el orfebre pone a prueba el oro, sometiéndolo al fuego. Entonces, el mismo Buda nos decía, ponlo en práctica y evalúa en tu propia experiencia qué va pasando, qué va pasando. Y tú sabrás si efectivamente esas enseñanzas te están llevando hacia la iluminación, te están llevando hacia el cese del sufrimiento, te están llevando hacia una mayor simplicidad, hacia un mayor contento, hacia una mayor profundidad. Después, por supuesto, pues también para profundizar en la fe, pues estudia, analiza, razona, piensa, ¿verdad? Sobre lo que vas leyendo, sobre lo que vas aprendiendo y evalúalo también. Date cuenta, a ver, búscale por ahí, ahora sí que como abogado del diablo, ¿verdad? Búscale sus contradicciones a ver si se las encuentras. Pon a prueba la enseñanza también ante tu propio razonamiento y análisis. Somételo al análisis. Y luego, pues alimenta también tu intuición. A partir y ahí sí viene mucho, por ejemplo, el tema que veíamos la semana pasada de la devoción, ¿no? Trae a tu mente prácticas que te permiten conectar emocionalmente con ese saborcito de la iluminación. De tal manera que puedas decir, sí, es por aquí. Ese es el sabor de la intuición, ¿sí? Entonces, bueno, pues ahí tenemos estos tres elementos tan importantes. Estaba yo pensando, por ejemplo, como caminar el Dharma es caminar un camino, ¿verdad? Es el camino, por ejemplo, el camino de aquí a la glorieta de la Paloma, ¿no? Por decir algo. Si yo quiero llegar a la glorieta de la Paloma, ¿qué hago? ¿No? Primero que nada, ¿verdad? Busco a alguien que me doy cuenta que como que parece que sabe. No, mira, ese señor como que parece que conoce Cuernavaca. Entonces, le pregunto, ¿no? Ahí está la intuición. Oiga, señor, ¿usted sabe dónde está la glorieta de la Paloma? Y entonces el señor te tira un rollo, ¿verdad? Te explica y ahí viene entonces nuestro análisis racional. A ver, lo que está diciendo el señor suena razonable, suena cierto, suena como que el señor sabe lo que está diciendo, ¿no? Entonces, si es así, pues le creo, ¿verdad? Y después viene la experiencia. Sigo las instrucciones que me dio el Señor y efectivamente de pronto veo ahí a lo lejos, mira, ahí está la glorieta de la Paloma, efectivamente, por ahí era, ¿no? Entonces, en el momento en el que estamos tratando de seguir un camino, estamos utilizando esas tres herramientas para seguir ese camino. Estamos utilizando la intuición de que alguien por ahí como que se sabe, ¿verdad? Estamos tratando de analizar las enseñanzas que estamos recibiendo y ponerlas en práctica y ver si efectivamente para allá nos dirigen, ¿sí? Bueno, pues estas son las tres fuentes de la fe. Y déjenme terminar con esta otra enseñanza, muy buena, que traigo aquí en mi bolsa. Y que es la enseñanza de las 5 facultades espirituales. Varias de las emociones que vamos a estar analizando o revisando en esta serie están asociadas a las 5 facultades espirituales, entre otras el entusiasmo, la energía. Pero déjenme decirles que estas 5 facultades espirituales las podemos acomodar en una especie así como de círculo. En el centro tenemos Sati. Sati es atención plena. Es lo que en inglés luego se conoce como mindfulness, ¿verdad? Esta capacidad de estar atentos, de estar presentes en nuestra experiencia.
Esa es la facultad, podemos decir, por eso está en el centro, es la facultad central, ¿no? En la práctica del Dharma, ¿no? Y es imposible sobreenfatizar este punto, lo importante que es sati en la práctica budista, ¿no? Entonces sati es una de las 5 facultades espirituales, esta capacidad, esto que desarrollamos cuando meditamos esta práctica que llamamos atención plena a la respiración o seguimiento de la respiración. En esa práctica lo que estamos haciendo es cultivar sati, cultivar una capacidad de estar presentes, vivos, ahí, ¿no? Con lo que está sucediendo momento a momento. Y esa finalmente se va transformando en la cualidad de la sabiduría, de la claridad. Entonces sati es una de las facultades espirituales. La otra es la fe, que estamos viendo, sabiduría, la otra es energía y la otra es concentración. Y bueno, las puse así en este disquito que parece un frisbee, pero no es un frisbee. Imagínenselo así como un plato, ¿no? En el centro está sati, es la más importante. Y después fíjense cómo las otras 4 están, digamos, en los distintos extremos del círculo, ¿no? Del plato. Esto de alguna manera lo que intenta representar también es el hecho de que es importante balancearlas, ¿no? Si pones demasiada fe y poca sabiduría, el plato se te cae de un lado, ¿no? Si pones mucha energía y poca concentración, el plato se te cae del otro lado. Si pones demasiado énfasis en la sabiduría, pero no le das énfasis a la fe, entonces se nos desbalancea el plato, ¿no? Para que el plato pueda girar así bonito, con su centro en sati, necesitan estar balanceadas las 2 parejas, la fe con la sabiduría y la concentración con la energía. Y bueno, esta enseñanza amerita, obviamente, toda otra serie de charlas de los jueves. O una vez hicimos esto de las 5 facultades espirituales, lo hicimos en un retiro. Uy, es padrísimo. En retiro se pueden abordar bien bonito las facultades espirituales, ¿no? A ver si algún día lo hacemos pronto, ahora que se puedan tener retiros, ¿verdad? Porque todavía no. Pero bueno, lo que quería yo nada más enfatizar de esta enseñanza, que obviamente no voy a entrar en mucho detalle en ella, lo que quiero enfatizar es que fe y sabiduría se balancean entre ellas. O sea, esta emoción de la que estamos hablando hoy, la fe, Shraddha, debe balancearse con la facultad de la sabiduría. Si tenemos demasiado énfasis en la sabiduría, en el estudio, digamos, en el análisis, ¿no? en la parte más cognitiva de nuestra práctica, de nuestra experiencia, es muy fácil que nos volvamos, digamos, como un poquito racionalistas, como un poquito incluso arrogantes, un poquito fríos, un poquito distantes. Y si nos concentramos demasiado en fe y no la balanceamos con esto otro, nos podemos volver, decía mi maestro Bhante, decía, en un poquito como fanáticos, dogmáticos, persecutorios, en fin, ¿no? Si entienden un poquito hacia dónde voy, ¿verdad? Entonces es importante balancearlas. Déjenme ver, miren, aquí dice, demasiada fe y poca sabiduría, entonces nos hacemos dogmáticos, fanáticos, intolerantes, sectarios y con una tendencia a perseguir a otros, ¿no? Si tenemos demasiado énfasis en la sabiduría y poco énfasis en la fe, hay una racionalización ciega, escepticismo, cinismo, arrogancia intelectual, ¿no?
Entonces es importante que en el momento en el que estamos pensando, reflexionando, explorando el tema de la fe, siempre nos acordemos en balancearla con la sabiduría. Y en un sentido último, finalmente, no son diferentes. Fíjense, lo que dice Bhante también es que la fe es la expresión emocional de la sabiduría, es el equivalente emocional de la sabiduría. Entonces, fíjense, no son diferentes. La fe es el equivalente emocional de la sabiduría. Y ya para terminar también quiero recordar y asociar un poquito lo que decíamos hace 15 días, hace una semana. Hace una semana hablábamos de la devoción y por ahí nos preguntábamos, ¿verdad? ¿Cuál es la relación entre la fe y la devoción? Obviamente están vinculadas, ¿verdad? Y lo que nuestro maestro dice es que la fe es la raíz de la devoción. O sea, la experiencia que está en el fondo, digamos, enraizada en la mente, corazón, es la fe. Y la expresión externa que adquiere es la devoción. Esta necesidad de expresar deferencia, de expresar reverencia hacia nuestros valores más elevados, ¿no? Esta necesidad de expresar, incluso con el cuerpo, con el habla, con la expresión, con la palabra, expresar deferencia y reverencia hacia nuestros valores más elevados, ¿no? Que es como estábamos hablando de la devoción la semana pasada. Y también reflexionaba yo cómo puede haber a veces cosas que parecen devoción, pero que no están alimentadas por la fe. No sé, el otro día estaba yo arreglando las flores del recinto. Y estaba poniendo aquí mis lilies y mis crisantemos y quién sabe qué cosa, cortándoles el palito. Y puede ser muy agradable estar arreglando un recinto, ¿no? Y puede ser un acto profundamente devocional. Estás ahí en contacto con realmente estar ofreciendo esto al ideal de la iluminación que está aquí representado, ¿no? Ofreciéndole estas flores, ofreciéndole la belleza, ¿no? Poniendo las velas derechitas para que se vean bonitas, ¿no? Y bien que estén parejas. O sea, hay algo en esta creación de la belleza que puede ser un acto devocional y puede ser un acto que está informado por la fe. Pero a la vez, puede que no. Puede que simplemente tú estás ahí en una especie de éxtasis, ¿no? Estético, ¿no? Que no está conectado realmente con el valor de las tres joyas al que están haciendo referencia estas ofrendas, ¿no? Puede que simplemente estás conectado con un valor, sí, un valor elevado, que es el valor del goce estético, del disfrute estético. Entonces, aparentemente hay una devoción, ¿verdad? Pero no necesariamente está conectado con un acto de fe. Entonces, sí hay una relación entre la fe y la devoción, pero no son exactamente lo mismo y puede haber la una sin la otra. Y también puede haber una profunda fe sin que necesariamente, yo creo que esto es un poquito más raro, pero sí puede suceder, puede haber una profunda fe que no necesariamente se manifiesta externamente en actos devocionales muy floridos, ¿no? Yo creo que sí es cierto que cualquier persona de fe, aunque sea un poquito, sí conectamos devocionalmente con algo, ¿no? Pero sí puede haber que la expresión devocional no sea particularmente, digamos, ¿no? Fecunda, y no quiere decir que no haya fe, ¿no? Entonces sí, están asociadas la fe y la devoción, pero puede haber una sin la otra. Eso es también importante de pensar. Y ahora que estemos explorando las otras emociones sublimes que vamos a explorar en etapas, en pláticas siguientes, probablemente volvamos a hacer referencia a este cuadrito que tenemos aquí, porque finalmente esta sí la vamos a revisar en otra charla. Creo que las demás no. Pero bueno, ahí está. Bueno, pues eso ha sido todo por el día de hoy. Ha sido nuestra charla sobre la fe. No sé si haya
por ahí alguna pregunta que haya surgido a lo largo de la presentación. ¿Preguntan por alguna referencia de un texto, libro, donde fueran como...? De esta enseñanza, en el libro de Bhante Sangharakshita, que se llama Una panorámica del budismo, en el segundo capítulo hay toda una serie de subcapítulos que tienen que ver con las escuelas Mahayana, del Mahayana. Ahí hay toda una sección de varias páginas en donde hace referencia a la enseñanza de las 5 facultades espirituales, y particularmente esa es la única fuente en donde yo he visto que se habla de ellas de esta manera, ¿no? Como parejas que hay que balancear. Entonces eso, una panorámica del budismo, capítulo 2, subsección Mahayana. Espero haber sido suficientemente precisa. Página. Bueno, pues aquí terminamos esta sesión. Muchas gracias a todos por estar aquí y nos vemos el domingo en nuestra meditación. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias.